Todos hemos llegado a experimentar ocasiones en la vida que son muy agradables de recordar. Estos recuerdos también los vivió una persona del siglo XIX, Henry Marie Bailey, que usaba un seudónimo para sus escritos. Este señor Bailey hizo un viaje a Florencia, en Italia, en 1817. Y luego de haber sido expuesto pues, a tanta belleza, tantas obras de arte, esculturas, pintura, arquitectura, en fin, él escribió en uno de sus libros: había llegado a ese grado de emoción en el que se tropiezan las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Basílica de la Santa Cruz, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme. Posteriormente agrega que él tuvo mareos, tuvo vértigo, tuvo desvanecimientos, temblor, palpitaciones, en fin. Tuvo entonces este tipo de sensaciones que más adelante, en 1979, una psiquiatra denominó el síndrome de Stendhal. Ese síndrome simplemente se refiere a esas reacciones que se llegan a tener, esas emociones que se llegan a sentir por estar expuestos a situaciones de gran emoción, pero que son bastante bellas y hermosas. Algo así como el ver un paisaje supremamente hermoso, un amanecer espectacular, un cielo de una noche estrellada, o ver a la novia cuando entra a la iglesia, en el matrimonio, esas imágenes que son imborrables en nuestra vida, esas emociones, pero que son muy hermosos recordar. Algo similar llegó a vivir en la lectura que hoy vamos a hacer el apóstol Juan. Seguramente que si la psiquiatra que estableció este síndrome de Stendhal hubiera leído este capítulo 1 del Apocalipsis, le habría llamado el síndrome de Juan, no el síndrome de Stendhal o el síndrome del viajero, como también se le conoce. Esta historia, esta parte que vamos a leer hoy, la he querido llamar un reencuentro renovador. ¿Por qué? Porque es un reencuentro que va a tener el apóstol Juan con el Señor Jesucristo. Pero es un reencuentro en el que Él va a ser tan impactado que vamos a ver lo que Él siente. Y desde luego aquí en esta experiencia Jesús se le presenta, se le deja ver de una manera tal que Él quiere darle a Juan, y no solo a Juan, sino a la iglesia que estaba siendo perseguida en este tiempo. Y no solo a la iglesia de ese tiempo, sino a la iglesia universal de todos los tiempos. Y desde luego, si tú perteneces a la iglesia, para ti y para mí también es esta historia de ánimo, de aliento que vamos a leer. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 20, y se trata de estar dimensionando a Cristo y a su iglesia. Quiero invitarte entonces a que nos centremos en este tema de dimensionar a Cristo, porque creo que nos hace falta hacer esto de una manera más juiciosa, y asimismo dimensionar a la iglesia. Recordemos entonces al apóstol Juan. Este apóstol Juan, que fue discípulo de Jesús, vivió algunas experiencias. Él era el más joven de los 12 apóstoles, él era el más joven, y recordemos que él era hermano de Santiago, y vivió una experiencia, que es lo que vemos aquí en esta imagen, junto con su hermano Santiago y con el apóstol Pedro. Vivió esta experiencia de la transfiguración de Jesús. Seguramente fue una de sus experiencias más fuertes, más impactantes en su vida. El apóstol Juan también fue el único que estuvo de los 12 apóstoles
cuando Jesús fue crucificado, fue el único que estuvo presente frente a la cruz. Así que él tenía esa relación muy cercana a Jesús y tuvo experiencias bastante impactantes que vivió durante su apostolado con Jesús. También estuvo presente, desde luego, cuando Jesús se presentó allá en el aposento alto, al haber resucitado. Juan fue también entonces testigo de esta experiencia. Leemos en Mateo 17, 1 y 2, que es en el momento de la transfiguración, cómo comienza esta parte. Dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, o sea Santiago, y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Esta experiencia también los llevó a sentir un terror después de haber visto pues, a Moisés y a Elías, y además escucharon la voz de Dios cuando dijo respecto a Jesús: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Estas experiencias son experiencias bastante fuertes, impactantes, que marcaron la vida de Juan, pero le faltaba esta que hoy vamos a leer. Dice así el capítulo 1, verso 9: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces aquí vemos que ha pasado tiempo. Aquí nos encontramos ya a finales del primer siglo. Se calcula que fue más o menos hacia el año 95 después de Cristo, en que Juan fue hecho prisionero, fue llevado a la isla de Patmos, como lo acabamos de leer, y aquí lo vemos, pues ya está cerca, se calcula cerca de unos 90 años, de pronto un poquitito más, teniendo en cuenta que él era de los apóstoles más jóvenes, o el apóstol más joven. Ya la mayoría, ya varios de sus compañeros del apostolado habían muerto. Esta isla de Patmos, a la que fue llevado por el Imperio Romano, es una pequeña isla que mide únicamente 15 kilómetros por 10 kilómetros. Es una isla rocosa, pues, donde eran llevadas las personas que eran exiliadas por el Imperio Romano. Miremos entonces, volvamos a este texto que habla el apóstol Juan presentándose, y él se presenta de una manera muy llamativa, muy interesante. Fijémonos que dice: yo Juan, hermano de ustedes y compañero. Vemos aquí su humildad, su sencillez. Él era, podríamos decir, el líder máximo en ese momento de la iglesia cristiana, pero él no hace alarde de esto. Él se presenta como un hermano, como el hermano de quienes están leyendo esa carta, y como un compañero y habla de tres cosas. La primera dice compañero en el sufrimiento, después habla compañero en el reino y compañero en la perseverancia. Estos tres aspectos entonces vale la pena mirarlos un poquitito. ¿Por qué? Porque hoy en día, empezando por esta primera palabra, compañero en el sufrimiento, es algo que estas iglesias falsas que hablan de esa teología, ese evangelio de la prosperidad, no tienen en cuenta, donde realmente el sufrimiento, muy claramente en la Biblia, hace parte de la vida de todo creyente. Miremos, por ejemplo, Lucas 10:3, que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, empezando el ministerio de los apóstoles, dijo: vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. En Juan 16:33, ya terminando su ministerio, el Señor Jesucristo dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense.
yo he vencido al mundo. Esto lo decía el Señor Jesús la última noche que estuvo con los apóstoles, compartiendo, y fue lo que conocemos como la última cena. En Romanos 5, versos 2 y 3, el apóstol Pablo nos dice así: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y otro texto que lo vamos a ver en la próxima predicación, Apocalipsis 2:10, dice así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, estos y muchos otros textos más, para no extendernos demasiado, solamente tomé estos, nos hablan del sufrimiento como parte de la vida del creyente. Entonces, cada vez que usted escuche algo contrario a esto y que hable de la prosperidad, vuélvase cristiano para usted volverse próspero económicamente, para que se le acaben sus problemas, eso es un engaño, eso es mentira. No debe de tenerlo en cuenta. Dice además que el apóstol Juan, compañero en el reino. En el reino, recordemos 1 Pedro 2:9, donde nos habla que nosotros como creyentes estábamos en el imperio de las tinieblas y Él nos trasladó de ese imperio de las tinieblas al imperio de la luz de Jesús. Dice así 1 Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Juan se presenta como ese hermano, como ese compañero también de nosotros, porque él forma parte del reino, porque él es ciudadano del reino al igual que cualquier otro cristiano. Miramos entonces también la tercera afirmación que él hace, es compañero en la perseverancia, en la perseverancia. Este texto que nosotros encontramos aquí como perseverancia también se puede traducir como paciencia. Incluso hay una versión que dice una paciencia perseverante. Esta paciencia entonces es algo importante en la vida de todo creyente, debe estar presente, pero no es una paciencia de resignación, es una paciencia con esperanza. Es como cuando una persona va por un desierto y entonces ve un oasis y camina, está desgastado, pero tiene esa paciencia y esa perseverancia porque hay esperanza, ¿cierto? Y el Señor nos muestra en el libro de Apocalipsis que podemos tener esa esperanza, tenemos sobradas razones para tener esa confianza en que Él cumple todas sus promesas y que Él tiene la victoria en el final de los tiempos. Romanos 5:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos en este texto, el apóstol Pablo está completamente seguro, esperanzado, en que aunque haya que pasar por pruebas y dificultades grandes y fuertes, va a haber algo mucho mejor, mucho mayor después. Juan entonces es una persona que está viviendo una situación de tribulación, una prueba grande, está en esa isla de Patmos, está ya abandonado y él está escribiendo aquí a otras personas, a sus hermanos de la iglesia que también está siendo atribulada. Entonces una persona atribulada que le está escribiendo a otras personas atribuladas, pero les está escribiendo para darles esperanza, para darles gozo y confianza en que viene algo mejor. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto algo del apóstol Juan, es como la introducción a esta parte del capítulo 1. Pasemos entonces al siguiente texto,
la visión. Comienza entonces aquí ya el apóstol Juan a narrar la visión y está diciendo en el verso 10: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Aquí entonces comienza el apóstol Juan a ver algo, a vivir algo diferente, algo especial. Dice que comienza es en el día del Señor, ¿cierto? En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, vino sobre mí el Espíritu. Esta primera parte, en la versión Nueva Traducción Viviente, está traducida de la siguiente manera. Dice: era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Esto nos ayuda pues a entender un poquitito más a qué se refiere esto de que vino sobre mí el Espíritu. Nos habla entonces que Juan está allí en esa isla en el día del Señor, en el primer día de la semana, en ese momento, es decir, el día domingo. El día del Señor es el día domingo, y él está allí adorando a Dios en el Espíritu. Podemos imaginarlo de pronto arrodillado, postrado, pero fijémonos que él está solo, abandonado en una isla, está, digámoslo así, en medio de pruebas, de dificultades, lejos de sus hermanos en la fe, y entonces él separa su tiempo de adoración. Nos da ese ejemplo que cada uno de nosotros, en medio de las dificultades y de las pruebas y en medio de cualquier situación de la vida, qué bueno, qué importante es tener siempre ese tiempo con el Señor. Él está entonces adorando al Señor, y fíjense lo que viene a partir de este momento. Dice: oí detrás de mí una voz fuerte, oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Imaginémonos esta situación. ¿Qué es lo que usted sentiría si estuviera en esa circunstancia? Esa voz entonces le hace un encargo. ¿Qué es lo que le dice? Le dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Le señala, le da este listado de iglesias, y podemos tener presente que no eran las únicas iglesias que había, pero como ya lo vimos en la ocasión anterior, este número, que es el 7, pues nos da una idea que se está refiriendo no solo específicamente a estas 7 iglesias, sino a todas las iglesias de la historia de la humanidad, la iglesia en su totalidad. Y entonces quiero invitarles a que miren este mismo mapa un poco más grande, donde nos muestra dónde están ubicadas. Ahí está el listado de las 7 iglesias, pero les invito también a que se fijen en este punto negro. Miren, ahí dice Patmos. Ahí estaba el apóstol Juan. Es una isla que queda a este lado, está en la parte sur de Grecia, como lo vemos aquí en este recuadro, y el apóstol se encuentra aquí. El orden como aparece en las iglesias es este que aparece aquí: primero el Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, después Tiatira, después Sardis, después Filadelfia y después Laodicea. Entonces es algo que llama la atención, que tiene el mismo orden que tiene el camino que las conecta a ellas entre sí. Como les decía, sabemos que no son las únicas iglesias en ese momento, hay varias iglesias más, pero el Señor le dice al apóstol Juan que debe de enviar esta carta, lo que él está viendo y lo que va a escribir, a esas 7 iglesias. Y vemos entonces a continuación la reacción que tiene el apóstol. Vamos a devolvernos un poquitito para mirar el texto, como dice entonces en el verso 12.
Dice el verso 12, uno más, dice, me volví, ahí terminando, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. ¿Cuál fue la reacción? Entonces él siente que hay una voz muy fuerte de trompeta que le está diciendo, le está ordenando, le está dando un encargo, y él entonces se gira para ver quién es el que le está hablando, ¿cierto? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros. Pero lo que dice es que ve 7 candelabros de oro. Más adelante, ya terminando esta lectura, vamos a ver qué significan esos 7 candelabros de oro, porque de las cosas que identifican y caracterizan la literatura apocalíptica es que usa mucha simbología. Y este es uno de los casos donde el mismo texto dice claramente qué simboliza, en este caso, los 7 candelabros de oro. Nos va a identificar en el versículo 20, lo vamos a ver entonces más adelante. Entonces ahora sí, pasamos al texto a partir del verso 13, donde nos habla ya más en detalle de cuál fue esa visión. Por eso quise darle este título, La asombrosa descripción, y creo que incluso se podría colocar la más asombrosa descripción, porque a partir de aquí les invito a que ustedes se metan en esta situación. ¿Cómo vivirían ustedes esta experiencia? Porque es algo realmente asombroso. Dice entonces así, versos 13 y 14, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Esta es una primera parte de esta descripción tan espectacular, tan especial. Recordemos que ya en el verso anterior nos dice que escuchó una voz como de trompeta, ¿cierto? Ahí ya tenemos una idea, pero cuando él ya se voltea y ve unos candelabros, pero aquí ya los candelabros pasan a un segundo plano, dice que en medio de estos candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Volvemos entonces aquí a encontrarnos con este título del Mesías, un título mesiánico, que fue el que Jesús usó cada vez que él se refería a él mismo. Recuerdan en los evangelios, Jesús varias veces dice, pero es necesario que el Hijo del Hombre, por ejemplo, muera, ¿cierto? Cuando él decía que tenía que ir a Jerusalén a entregar su vida. Entonces, este texto, este título de El Hijo del Hombre es tomado de un texto de Daniel 7:13 que lo leí ya la vez anterior y lo vamos a encontrar varias veces. ¿Por qué? Porque es un texto muy, muy especial y además muy claro. Dice así, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó el venerable anciano y fue llevado a su presencia. Ese es el texto, Daniel 7:13 y el 14, les invito a que también lo lean, es un muy bello texto. Y hace entonces aquí el apóstol Juan referencia a esa profecía, usando ese nombre, ¿cierto? Semejante al Hijo del Hombre. Entonces, él en este momento no tiene claridad exactamente quién es, ¿cierto? Ve esa imagen y quiero invitarles a que miremos esta ilustración para que tengamos una idea. Ahí están, ustedes pueden ver los 7 candelabros, si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay quienes han imaginado, pues esto es una ilustración, como lo interpreta el artista, me pareció una buena ilustración, ahora muy difícil poder representar esto que narra el apóstol Juan, bastante difícil, yo diría realmente imposible. Como les decía, los candelabros parece que otros lo pueden ver como las menorás o como las lámparas de 7 velitas que pueden
parecerse un poco más a las velas a las lámparas que se usaba en el templo. Pero bueno, finalmente estos serían los candelabros, pero aquí empezamos a ver la descripción de lo que Juan está viendo. Entonces recordemos lo que dice, ¿no? Estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Esta vestimenta nos está hablando de una forma simbólica de un sacerdote, del sumo sacerdote. Así que podemos interpretar con tranquilidad: Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y en ese verso 14 que ya leímos dice: su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Entonces, esa cabellera que nos está mostrando aquí, nos está narrando aquí, nos está describiendo, tiene que ver con otro texto del libro de Daniel. Escuchemos Daniel 7:9, como dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Aquí, mirando esta profecía en Daniel 7, entendemos que se está refiriendo a Dios el Padre. Fijémonos que este es el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel, y anteriormente estaba leyendo cuando dice que uno con figura de hombre, semejante al Hijo del Hombre, es en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Entonces es una situación anterior y está hablando de Dios el Padre, cuando le entrega después en el 13 y en el 14 le entrega toda la autoridad, todo su reino a este semejante al Hijo de Hombre. Fíjense que entonces está describiendo de la misma manera su cabello, ¿cierto? Ese cabello entonces que dice que lucía como la lana blanca, como la nieve. Bueno, ¿de qué nos habla esto? ¿Qué simbología tiene? El cabello blanco pues es de un anciano, ¿cierto? De una persona que tiene muchos años, y a diferencia de lo que hoy en día se acostumbra a tener al anciano como alguien inválido o poco importante, realmente lo que representa dentro de la cultura judía un anciano es alguien muy sabio, muy digno, y que tiene además mucha pureza en este caso. Así que nos está hablando de ese semejante al Hijo del Hombre que tiene estas características. Ya nos ha hablado sobre el vestido, ya nos ha hablado sobre su cabellera, y ahora pasa a hablar de sus ojos y dice: y sus ojos resplandecían como llama de fuego. ¿Se dan cuenta? Bastante difícil plasmar eso en una pintura, en una ilustración, pero bueno, esto nos ayuda a tener una idea más aproximada. Dice pues la interpretación que se le ha encontrado a esto respecto a esos ojos que resplandecen como llama de fuego. Está hablando que es alguien que todo lo ve, todo lo conoce, que es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, y es soberano. Hasta aquí entonces el apóstol Juan nos ha narrado esta parte, pero sigue entonces ahora versos 15 y 16, sigue esta asombrosa descripción y dice así: sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Fíjense entonces, ahora ya entra a hablarnos de sus pies, de su voz, de su boca también, y podemos entonces aquí ir mirando paso a paso. En el 15, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. ¿Y esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de su autoridad, de su justicia, y esos pies desde luego que son
como dice aquí, que parecían de bronce al rojo vivo, también nos habla de estabilidad y de fuerza. Ahora entonces, cuando describe su voz, que dice su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata, pues a mí me traslada, tuvimos el privilegio de conocer las cataratas de Iguazú. Es algo como lo que está aquí describiendo, ese estruendo de una catarata. Los que han tenido la oportunidad de verlo, pues de vivir esa experiencia, desde luego que sabrán que ese es un sonido profundo, que si usted quiere hablar con otra persona que tiene al lado, usted tiene que alzar bastante la voz y acercársele a esa persona para que puedan comunicarse. Es impactante ver esa tantísima agua, porque es muchísima cantidad, y es algo que cae constantemente, pero además cae en unas alturas muy significativas. Yo creo que es algo como lo que le pasó a Stendhal, ¿no? Cuando uno puede estar frente a una de ese tipo de cataratas, ese síndrome de Stendhal seguramente lo puede experimentar. Pero nos está hablando de este estruendo de una catarata, esa voz tan potente que tiene esta persona. Nos habla de poder, de majestad y de dominio. Entonces fijémonos cuántas características, cuántas cualidades está aquí representando el apóstol con esta descripción. Es decir, es una descripción asombrosa, pero fíjense que todavía no termina. Miren que todavía sigue. Miremos entonces, perdón, no, nos devolvemos un poquitito, me faltaba, claro, ver el texto del 16, dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el del sol cuando brilla en todo su esplendor. Entonces aquí nos habla nos nombra en su mano derecha tenía 7 estrellas. También vamos a hablar en el último versículo, en el verso 20, de qué trata esto, porque también lo revela. Pero dice que de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Esto representa el juicio de Dios, el juicio divino, y Él tiene toda la autoridad y tiene la última palabra en el universo que Él mismo ha creado. Recordemos Hebreos 4:12, que nos habla también de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene toda la relación perfecta, encaja perfectamente con esto que está hablando aquí, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y además entonces este verso 16 termina diciendo que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y esto nos habla nuevamente de la majestad, también de la gloria y la victoria que tiene Jesús. Bueno, hasta aquí entonces esta descripción que está haciendo el apóstol Juan. Veamos entonces ahora cuál es la situación que le pasa a Juan, ¿no? Y cómo se presenta este hijo de hombre, ¿cierto? Y podemos entonces entender este título como cuarto punto, glorioso Jesús. Dice en el 17, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Sigue entonces esta narración tan sorprendente y tan hermosa, tan impactante. ¿Qué le pasó entonces al apóstol Juan? Caía a sus pies como muerto, es lo que él dice. Esto nos recuerda precisamente al momento en que Jesús fue
transfigurado. El momento en que Jesús fue transfigurado nos dice que los discípulos, los 3 apóstoles que estaban ahí, que eran Pedro, Juan y Santiago, luego de escuchar la voz de Dios, luego de ver a Jesús que brillaba con mucha potencia, y además estaba Moisés y Elías, ellos entran en un terror. Es lo que nos dice allí este texto. Pero dice también que Jesús se acercó a ellos y les tocó, y les consoló, les dio ánimo. Más o menos es lo que sucede aquí. Jesús está entonces aquí haciendo nuevamente esto con el apóstol Juan. Nos muestra entonces cómo Jesús, cómo Dios es misericordioso, cómo Él tiene cuidado por cada uno de nosotros. Él sabe que somos de una naturaleza limitada, finita, que no podemos soportar, no podemos sobrevivir ante tanto poder, tanta majestuosidad. Entonces, aquí vemos cómo Jesús tiene esta actitud de amor, y enseguida le dice: no tengas miedo, y terminando el verso 17, yo soy el primero y el último. Recordemos que ya en la parte anterior que estuvimos estudiando, en el verso 8, dice algo similar: yo soy el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del abecedario, que es lo que está aquí también diciendo: soy el primero y el último. Estos son títulos que eran utilizados exclusivamente para Dios. No se utilizó nunca en ninguna otra persona. Por eso es otra de las razones por las cuales tranquilamente podemos decir: Dios, así como el Padre es Dios, Jesús también es Dios, el Espíritu Santo también es Dios, aquí enfocado a Jesús mismo. Y lo corroboramos ahora entrando al verso 18, cuando Él dice: y el que vive, estuve muerto, ahí dice, ¿cierto? Estuve muerto, pero ahora vivo. Estuve muerto. El único que estuvo muerto y que resucitó, pues fue Jesús. Y aquí es realmente, por eso el título Glorioso Jesús, porque ya ese Hijo de Hombre, eso que narra desde el comienzo aquí Juan, en esta parte, se identifica ya claramente que es Jesús. Y Él dice además: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Así que Jesús, quien es Dios mismo, también es el dueño de la vida. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, o del Hades, del lugar de los muertos. Él derrotó a la muerte. Recordemos entonces ese texto de Pablo cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Muy bien, entonces ahora pasamos ya a la última parte, que son estos 2 versículos 19 y 20, y dicen así: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Queda aquí entonces ya el misterio revelado. Jesús entonces le explica a Juan y le dice claramente que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Fijémonos que esas 7 estrellas están en la mano derecha de Jesús. Y esto se ha interpretado, bueno, pues desde luego como la protección de Dios hacia esos ángeles de las 7 iglesias. Pero entonces cabe preguntarnos: ¿y quiénes son esos ángeles de las 7 iglesias? Importante entender, aquí hay 2 interpretaciones con las cuales podemos nosotros contar, y que no es fácil decir me quedo con esta o con aquella. ¿Por qué? Ha sido interpretado de 2 formas. Al decir que son los ángeles de las 7 iglesias, se está entonces refiriendo
a que cada iglesia, tiene un ángel que Dios ha dispuesto para esa iglesia, para cada iglesia, y esos son los 7 ángeles, uno de cada una de las iglesias. Pero hay otra interpretación que dice que el ángel representa al pastor de cada iglesia, y quiere decir desde luego que Dios está protegiendo a esos pastores, a los pastores de las iglesias. Pues bien, eso simplemente para información. Este tema se va a retomar en el capítulo 12, es decir, a partir del siguiente versículo, que son los mensajes a las 7 iglesias. Y aquí profundizaremos un poquitito también sobre este tema. Y como ya lo leíamos, los 7 candelabros son esas 7 iglesias. Nos muestra entonces que Jesús se mueve en medio de esos 7 candelabros, es decir, en medio de su iglesia. Jesús está presente en su iglesia. Él vela por ella, Él la cuida a sus líderes, si los tomamos como los pastores, o se preocupa en asignar ángeles que también protejan a las iglesias. La iglesia, entonces, podemos ver que la iglesia ocupa un lugar importante, central en los planes de Jesús. Es un lugar preponderante, importante, que Jesús está atento. Este tema entonces continúa a partir del siguiente capítulo, y podemos tener presente como conclusión recordarles estos aspectos que ya vimos. Absolutamente todo está bajo el control de Dios. Es lo que vemos en el trasfondo de este texto también, que la historia y el futuro le pertenecen a Él, que Dios, sin lugar a dudas, va a tener la victoria final, y que al final de los tiempos la iglesia triunfará porque Cristo ha triunfado. Quiero invitarte entonces a que reflexiones un poquitito, recordando esas experiencias más maravillosas y espectaculares que tú has tenido en tu vida, y que de pronto llegaste a vivir ese síndrome del cual nos hablaba el inicio de esta meditación, el síndrome Stendhal. Que tengas presente esta narración, esta descripción, esta experiencia que tiene el apóstol Juan, porque es maravillosa. En ninguno de los evangelios encontramos una descripción de Jesucristo, una descripción física, pero aquí a cambio encontramos algo que el Señor quiso mostrarnos, que nosotros pudiéramos conocer, y es esta descripción maravillosa de Jesús glorificado. Tengamos entonces ánimo y tengamos esa alegría, ese gozo de pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque al final la iglesia triunfará porque Cristo ha triunfado. Dios te bendiga.